Antes que nada quiero externar mi agradecimiento ¿me escucha bien? Al licenciado Francisco José Oliveros, titular de esta Casa de la Cultura Jurídica, y así como a todos sus colaboradores y personal que forma parte de esta institución. Y de la misma forma quiero agradecer a todos los presentes pues, su asistencia, y también espero poder agradecer su paciencia y prudencia. Espero que los temas y la plática que enfrentamos en un momento sea no solamente de su interés, sino también de su utilidad. He tenido gratas experiencias en pláticas anteriores que he dado en diferentes casas de la cultura jurídica, del Poder Judicial de la Federación, en otras sedes y en otros circuitos, en donde he podido constatar que las personas, los abogados, y no solamente los abogados, litigantes, consultantes, sino también los justiciables, no es un término peyorativo el justiciable, se oye peyorativo, pero no lo es. Justiciables somos todos aquellos que tenemos alguna ciencia en el órgano jurisdiccional. Les decía que he tenido una grata experiencia por el interés que manifiestan, y también por las preguntas que formulan, y es por eso que quiero partir de la premisa de que pues esto no es una conferencia ni lo quiero tomar como venir a exponer solamente las ideas que están en uno de los varios libros que algunas editoriales me han hecho el favor de publicarme, sino que sea una verdadera plática en la que abarquemos pues, algunos puntos, algunos temas que pudieran ser de utilidad y o interés, y en esa misma tesitura pues me gustaría que hubiera una participación por parte de todos los aquí presentes. Es un dicho que aquel que pregunta no se equivoca, y si pudiera ser algún tema de interés, pues les agradeceré que no solamente que pregunten, e incluso si el tema no es comentado o abordado, que me pregunten, y creo que de eso podemos aprender todos, porque lo que bien pueda no ser de considerar de interés para mí, pudiera que sea de interés coyuntural, ya sea en el lugar, en un órgano jurisdiccional o en lo particular para cada uno de ustedes. Entonces quisiera que partiéramos de esa premisa. Hablar de derecho penal fiscal o de delitos fiscales, la verdad es entrar a un tema, a un área verdaderamente técnica, complicada, pero más que nada desconocida. O mejor dicho, es complicada y técnica, o se considera técnica y complicada porque es desconocida. Lo cierto es que el derecho fiscal, como bien ustedes pueden saber, pues es un área sumamente técnica. El derecho fiscal desnaturaliza todas y cada una de las instituciones jurídicas. Bueno, no todas y cada una, pero la gran mayoría de las instituciones jurídicas las desnaturaliza el derecho fiscal al tratar de regular y crear conductas como objeto de un impuesto, de una contribución. Pero si a esto le añadimos que también hay delitos de este índole que están considerados y contemplados en el mismo Código Fiscal de la Federación, todavía se vuelve una materia más complicada. Se vuelve una materia más complicada porque, si bien tenía un maestro, que en paz descanse, también formó parte del Poder Judicial de la Federación, que decía que el derecho penal es albañilería jurídica. Yo tengo mis ciertas dudas,
algunos sabrán por qué muchos dicen que es albañilería jurídica, porque desafortunadamente está muy desprestigiado. Está muy desprestigiado el derecho penal, no solamente por el tipo de asuntos tan sensibles para la sociedad, sino también por la falta de técnica o de estudio de los mismos litigantes. Y si a esto añadimos que los abogados fiscalistas generalmente ven al derecho penal con cara de fuchi, tenemos también que por el otro lado los penalistas, no sé si afortunada o desafortunadamente, depende para quién no distinguen a veces entre lo que es el impuesto de valor agregado y lo que es el impuesto sobre la renta, ¿no? Digo las cosas por su nombre. Esto hace que pues hablar de delitos fiscales y o de derecho penal fiscal sea una materia complicada y compleja. Y esto desafortunadamente nos lleva a que el péndulo de la justicia se incline hacia los extremos de una manera estrepitosa. Y digo de una manera estrepitosa porque ante la falta de una especialidad, ante la falta de un estudio real, profundo, en la materia penal fiscal, de los delitos fiscales, ¿qué es lo que sucede? Generalmente se cometen abusos por parte de la autoridad, a los que nos referiremos más adelante, o bien genera la impunidad porque aquellos pocos que tienen los conocimientos o la asesoría por parte del planeador de despachos que hacen planeaciones fiscales, todas son buenas por supuesto, hacen que sus conductas, no obstante que sean no solamente incluyan en ilusión, sino también en evasión fiscal, queden impunes. Hoy por hoy, creo que una de las cosas más lastimosas para la sociedad mexicana, y sobre todo en la última administración federal, me refiero al Ejecutivo, algo sensible, preocupante, insisto, pues era el incremento galopante de la inseguridad generada por la impunidad. Y la impunidad no es más que no castigar, la impunidad no es otra cosa que no castigar la comisión de un delito. Y delito que no se castiga, delito que se repite. Eso es lo que es la génesis, la premisa y la conclusión de la impunidad. Y tenemos aquí que en esta materia, que es una materia que si bien no tiene que ver con delitos de carácter violento, sí tiene que ver con delitos de cuello blanco, como son la defraudación fiscal, el contrabando, sus equiparables, todos ellos rayando un poco, bueno, no todos ellos, pero algunos de ellos un buen número, un porcentaje considerable rayando también en lo que puede ser el lavado de dinero, y que pues, hasta la fecha pues no hemos tenido resultados en los años recientes. Esperemos que en esta administración pública sea diferente y se consoliden cambios estructurales que tanto requiere el país. Pero bueno, yo no vengo a hablar de política, ni soy político, solamente soy abogado. No crean que me la paso tratando que sea completamente teórico. Yo tengo libros, pero no me dedico solo a escribir y a dar clases psicofóricas. Mi actividad fundamental es el litigio. Pero bueno, ya entrando en materia, quisiera abordar algunos de estos temas que pueden ser de interés y utilidad para ustedes y de donde podemos concluir las premisas que, o mejor dicho, las afirmaciones que comenté hace un momento respecto a la falta de
especialidad y de estudio de esta materia genera por un lado la impunidad y por otro lado el exceso por parte de la autoridad. Ustedes sabrán que para que se cometa un delito de carácter fiscal, ¿cuáles son los delitos más importantes de carácter fiscal y que más duelen a la sociedad mexicana? Pues aquellos relacionados con donde radica una parte preponderante de la recaudación. No quiero especular sobre los porcentajes, pero definitivamente que la mayor cantidad de recursos que provienen de la recaudación fiscal vienen del impuesto sobre la renta, y una proporción de 60-40, no 60-40, son 60% de impuesto sobre la renta, 40% de impuesto al valor agregado. Sabemos que el impuesto sobre la renta pues lo causan, por supuesto, tanto personas físicas como personas morales, y que la forma en que se paga o se deja de pagar este tipo de impuesto es a través de las declaraciones. Así, de la misma forma, el impuesto al valor agregado generalmente, bueno, no generalmente, se paga, sabemos que es un impuesto indirecto, es un impuesto que se traslada, y al final de cuentas el último de la cadena, y quien ya no puede repercutir, bueno, el último de la cadena que puede repercutir es el que viene pagando el impuesto también vía una declaración de impuestos. Eso me quiero referir en primer lugar, refiriéndome, empezando por lo que es la defraudación fiscal y la defraudación fiscal equiparada. Decía hace un momento que la principal forma de cumplir con las obligaciones de carácter fiscal haciendo frente al pago de las contribuciones es presentando declaraciones. Ustedes sabrán que desde que se expidió el Código Fiscal de la Federación en 1981, con vigencia a partir de 1982, pues los impuestos más importantes, tal como hoy lo son, que son el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado. En aquel entonces, a partir del año 82, ambos tipos de impuestos se pagaban de manera definitiva en una sola declaración anual, en una declaración anual del ejercicio: impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, esto sin menoscabo de que se presentaran declaraciones mensuales provisionales y que al final del año se acreditaran los pagos que se fueran hacer. Por cierto, de aquí, ¿quiénes son abogados? ¿Y quiénes son contadores? Y de los abogados, ¿quiénes se dedican a cuestiones fiscales? Aquí está la sala, tengo entendido, ¿no? Sí. ¿Fiscalista? ¿Es el único fiscalista usted? ¿Y penalistas? Ustedes dan mi competencia. ¿Quién más? Penal y fiscal. Penal. Muy bien. Decía que a partir del 82, desde el 1982 que inició la vigencia del Código Fiscal de la Federación, la forma en que se pagaban el IVA y SR era de manera anual, y se previó desde aquel entonces tipificar como delito el omitir presentar las declaraciones la declaración, pero no solo la declaración del ejercicio, omitiendo el pago de las contribuciones correspondientes. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Pues, como decía un maestro de fiscal en la escuela, que en materia fiscal es ir tapando hoyos, pero llega un momento en que el destino te alcanza. Y así sucedió, y así lo estamos viviendo, y son una de las causas de impunidad que ahorita vemos. A partir del año de 2003, el IVA dejó de pagarse de manera anual y pasó a ser un pago
que se hace desde aquel entonces, de 2003, de manera mensual y definitiva. Es decir, a partir del año de 2003, el impuesto sobre la renta se paga la declaración del ejercicio de manera definitiva, sin menoscabo de los pagos provisionales, y el IVA se paga de manera mensual, que es el mes siguiente que se causa, de manera mensual y de forma definitiva. Y el tipo que contemplaba dejar de presentar la declaración se refería a dejar de presentar la declaración del ejercicio, dejando pagar las contribuciones correspondientes. A partir del 2003, ¿qué era lo que sucedía? Bueno, muy sencillo, pues aquella persona que no presentaba declaraciones mensuales de IVA y no pagaba impuesto, no tenía sanción penal. Pues era una conducta completamente atípica, que si bien podía representar o traer aparejada una sanción administrativa, no estaba sancionada desde el punto de vista penal. Digamos que era una evasión fiscal atípica, valga los términos que estoy utilizando. Si tú presentabas tu declaración anual del impuesto sobre la renta, pero si no presentabas ninguna sola declaración de IVA, no pagabas ni un peso de IVA, no incluías en ningún delito. Pero ojo, cuidado, si tú presentabas una declaración mensual de IVA con datos equivocados, o bien, con un dato no equivocado ni plasmado con dolo, sino muy sencillo. Había veces en que pues, una persona no tenía el dinero suficiente para pagar el impuesto a cargo, estamos hablando del IVA, para pagar el impuesto en el mes. ¿Y qué es lo que hacían? Pues lo que hacen todos los empresarios, ¿no? Y no lo digo peyorativamente, pues se financian con los impuestos. ¿Qué es lo que haces? ¿Le pagas a tu empleado o le pagas al fisco? Le tienes que pagar al empleado porque el empleado tiene que comer y su familia también, ¿no? ¿Qué hacía? Bueno, pues si el impuesto a cargo, después de hacer los acreditamientos correspondientes, era de 10,000 pesos, ejemplo, caso, número hipotético, y solamente tenía 5,000 pesos para pagar el impuesto, ¿qué era lo que hacía? Pues decía impuesto a cargo. Bueno, me regreso un poco. A partir de 2004, la mayoría de las declaraciones se pagan de manera electrónica, vía portal, en aquel entonces se empezó vía portal de los bancos. Y para pagar el IVA, ¿qué era lo que hacías? Te metías al portal del banco y decías, bueno, impuesto a cargo 10,000 pesos, cantidad a pagar 5,000 pesos, ¿sí? Y te lo rebotaba el sistema del banco. No, tenías que poner que la cantidad que ibas a pagar correspondía con la cantidad a cargo. No podías pagar una cantidad menor que la cantidad a cargo. Bueno, la verdad es que nadie está obligado a lo imposible, número uno. Número dos, pues hay casos, ustedes penalizan, pues habrá lo que es el estado de necesidad, o el estado de necesidad disculpante, o la no exigibilidad, bueno, el estado de necesidad o la no exigibilidad de otra conducta, dependiendo lo que excluye. Y partiendo del principio que representan estas dos variantes de la actividad del delito, pues que nadie está obligado lo imposible, ya lo que hacías, bueno, pues pagabas lo que podías. Pero si te caía una auditoría y te comprobaban que habías tenido valor de tus actividades por concepto de IVA, grabadas con IVA por 10,000 pesos y que solamente habías pagado 5, bote. ¿Por qué? Porque habías presentado una declaración con engaños, omitiendo el pago de la contribución correspondiente, lo que era una defraudación fiscal genérica, prevista en el 108. Pero si debías no 10,000, sino 1,000,000 de pesos y no presentabas la declaración mensual y tampoco pagabas nada, no era delito. Es la verdad, la triste realidad. Fue por eso que
fue necesario que el Ejecutivo presentara una reforma a este tipo penal previsto en el artículo 109, fracción quinta del Código Fiscal de la Federación, y que es un caso de defraudación fiscal equiparable, para considerar también a como delito la omisión de la presentación de las declaraciones mensuales para prever los casos de IVA. Y es así que el tipo penal original desde el 82 decía que se sancionaba con años penas de delito de defraudación fiscal y con pena hasta de 3 a 9 años de prisión con independencia de las calificativas. En aquel caso de que la persona omitiera presentar por más de 12 meses la declaración del ejercicio, omitiendo el pago de las contribuciones correspondientes. Pero como decíamos que no se refería a la declaración del ejercicio, solamente era renta, era valor del IVA, entonces la Secretaría de Hacienda y el Ejecutivo Federal presentan una iniciativa en 2011 al Legislativo en donde presenta un proyecto de modificación de este tipo para ahora decir el proyecto que también se sancionaría con algunas penas de delito de defraudación fiscal a aquellos que dejaran de presentar la declaración del ejercicio por más de 12 meses o las declaraciones mensuales definitivas. O es un tipo alternativo, que se integraba y se sancionaba penalmente el dejar de presentar un tipo de declaración o la otra, o ambas, porque es un tipo alternativo. Pues oh sorpresa, cuando llega a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, pues no sé qué pasó, si han sido los duendecillos o los genios. Resultó ser que modificaron la propuesta del Ejecutivo y en lugar de utilizar la conjunción disyuntiva o, la cambiaron por una conjunción copulativa, así como. Esto significa que ustedes tienen ya la respuesta, ¿no? ¿Cuál es la conclusión? El Ejecutivo decía, oye, te sanciono si no presentas la anual de renta o las mensuales de IVA. Pero en el Legislativo lo modificaron y así lo aprobaron, señalando que ahora le quitaron el lo y opción así como, y no solamente le quitaron el lo y opción el así como, sino que ahora se tiene que dejar de presentar no solamente la declaración del ejercicio, sino son las declaraciones del ejercicio. Es decir, ese tipo está loco, pues es lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que a partir del año de 2008 no solamente se debe presentar una declaración del ejercicio, son dos, la de ISR y la de IET. Y luego si a esto le sumas que así como, pues, y también las mensuales definitivas, pues que son pues, todas y cada una de las declaraciones de IVA. Pero ojo, acuérdense que también hay otro tipo de declaraciones, otro tipo de impuestos que se pagan vía declaración mensual y definitiva. ¿Cuál? No, pues ya dijimos que es el ejercicio anual. IEPS. Entonces, ¿qué sucede ahora? Pues ahora, para que se pueda sancionar penalmente la conducta, se requiere que la persona, el sujeto activo del delito, deje de presentar y de pagar las contribuciones referentes a la declaración anual del ejercicio de impuesto sobre la renta, impuesto especial a impuestos empresariales, y además todas y cada una de las declaraciones de IVA se presenta, se tiene obligación de presentar de IEPS, también las de IEPS, para que se integre el tipo. Al contrario, censo, a ver, una persona deja de presentar la declaración anual del ejercicio de renta, deja de presentar la declaración anual del ejercicio de IEP, deja de presentar todas las declaraciones de IVA, ¿no? Los 12 meses, y también las de IEPS. Pero bueno, resulta ser que agarra el mes en que tiene menor cantidad de valor de actos o actividades y dice, este mes sí voy a cumplir, y hace su cálculo, acreditamiento del mes, paga, presenta su declaración y paga. ¿El señor? ¿Qué le pone?
Y si no me creen, agarren un código fiscal, consulten el Diario Oficial de la Federación, comparen la disposición que contemplaba, el tipo que contemplaba la defraudación fiscal equiparable prevista en el título de fracción quinta hasta el 31 de diciembre de 2011, compite a partir del 1 de enero de 2012. Es algo muy sencillo, de acuerdo con las reglas de interpretación y con los mismos criterios establecidos por la Suprema Corte, por el Poder Judicial en general. Cuando la norma es clara, no se requiere llevar a otro tipo de interpretaciones para aplicar la norma. Si a mí me están diciendo que para que me sancionen penalmente tengo que dejar de presentar las declaraciones del ejercicio, así como las declaraciones mensuales definitivas, ¿tienen duda qué representa eso? Son todas, ¿no? O dicen que es una u otra. Porque cuando decimos en este recinto nos encontramos contadores así como abogados, ¿qué significa? ¿Que estamos unos o los otros o estamos todos? Todos. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Pues muy sencillo, pues aquella persona que tiene dos dedos de frente, es más, no se requiere gran ingenio, se requiere nada más leer la reforma, ¿no? Pues, ¿para qué pagan impuestos? ¿No? ¿Ustedes creen que con ese tipo de reformas se puede combatir la impunidad? ¿Se puede combatir el tipo, la comisión de estos ilícitos? Digo de estos ilícitos porque no quiero decir delitos, porque pues la conducta es atípica si se lleva a cabo de la forma que les dije. ¿Esto qué genera? Pues impunidad. No hay sanción, al no haber sanción, pues no hay temor, al no haber temor, que es digo, todo derecho penal es represivo, y si bien las normas penales no contienen una prohibición, como ejemplo tratamos de defraudación fiscal, ningún tipo dice haga tus impuestos, no, dice que en caso de que no pagues te vas a la cárcel, ¿no? Pero si esta prohibición implícita no existe, y por lo mismo el supuesto el principio de prevención general que debe brotar de toda norma no es válido, mejor dicho, más que válido, es inexistente, pues caray, la gente se deja de pagar impuestos. Y esto ya me lleva a mí a la pregunta, ¿es impunidad? Pues no es impunidad. Lo que pasa es que lo que hicieron fue una amnistía o una derogación de una conducta, o hicieron alguna reforma para que la gente no cometa el delito, más que cuando de plano no hace nada, ¿no? Pero pues la verdad es que pues, eso sucede en tratándose de aquellos contribuyentes que la verdad, se los voy a decir, obran de buena fe. Un contribuyente de buena fe trata de cumplir sus obligaciones a medida de lo posible, pero no anda haciendo esto. Pero uno de los grandes contribuyentes, y para qué le ponemos nombres, apellidos, o razones sociales o comerciales, ay caray, pues este es mi negocio, me voy a ahorrar una la nota, dejo de pagar el 30% de lo que es mi utilidad fiscal y dejo de pagar el 15% de aquello que después de aplicar los acreditamientos están lijados. Qué triste, ¿no? Pues esa es la triste realidad. Y esto lo saco a colación porque, bueno, con ese tipo lo saco a colación por lo que decía al inicio de la plática. La falta de del estudio del derecho penal fiscal trae aparejado ese tipo de problemas. Si hubiera gente interesada en una especialidad, creo que podríamos evitar este tipo de conductas en las que
una reforma como esta llevan a que haya una menor recaudación y que haya, digamos, una impunidad, o promover la impunidad o la evasión fiscal. Y por otro lado, en aquellos casos en que la autoridad pretenda iniciar acciones penales en contra de un contribuyente porque dejó de presentar una sola declaración, pues a mí me han tocado casos en que, pues, sí, hasta le dictan sentencia. ¿Pero por qué? Porque el abogado, o sea, no me estoy refiriendo a las autoridades, me estoy refiriendo a los justiciables y a los litigantes. Si no están debidamente preparados, no tienen los elementos para defender al contribuyente de una imputación que le está haciendo la autoridad por ese tipo de conductas que son atípicas y que no son objeto de extorsión penal. De ahí la necesidad de hacer un estudio a fondo, de llevar a cabo un estudio y de que se cree una especialidad de lo que es el derecho penal fiscal. Es por eso que, digo, he publicado varios libros, pero el último fue Derecho Penal Fiscal, y lo venden aquí hay casa ahí, Gandhi, digo, Porrúa. Bueno, pero en Guanajuato sí. No vengo a vender libros, ni es mi negocio, pero creo que es malo que yo lo diga, pero en este último libro se contemplan, pues, todas las ideas, todo lo que se refiere con delitos fiscales, derecho penal fiscal, aquí está. Abarca también esta parte que son los delitos aduaneros, mi otro libro de defraudación fiscal, etc. También, pero con independencia del libro, digo, no vengo a vender libros ni en negocio. Hay una página web a mi nombre, me pueden consultar, pueden hacer preguntas, le pueden pedir los datos al licenciado Guillermo y un servidor cuando tengan cualquier duda, sin ningún compromiso. Y hablando de este tipo de excesos por parte de la autoridad derivada de las reformas o del desconocimiento de la materia o desconocimiento de las mismas reformas, también tenemos otros casos en los que la autoridad administrativa, obrando de buena fe, reforma el tipo para que deje de castigarse cierto tipo de conductas. Pero desafortunadamente la autoridad administrativa tiene el Ministerio Público, y lo tengo que reconocer, en muchos casos también ya dentro del Poder Judicial ha habido sentencias y hasta personas que están compurgando muchas sentencias por tipos que se encuentran derogados. Decía, este tipo está loco, ¿no? Bueno, sí estoy loco, pero creo que no por esto, por nada de lo que les he dicho, ni creo que por lo que les voy a decir a continuación. Quizá después diga una locura, pero lo que les voy a comentar a continuación, no. Me refiero, es un delito que aquí es poco común, porque esto es, no, aquí es común, aquí es una zona industrial, y por lo mismo hay muchas empresas y llevan a cabo importaciones. Me refiero al delito de contrabando presunto. El artículo 102 del Código Fiscal de la Federación contempla y tipifica lo que es el delito de contrabando, señalando que comete el delito de contrabando aquella persona que introduce o extrae de territorio nacional mercancías en cualquiera de los tres siguientes supuestos, omitiendo el pago de las contribuciones y cuotas compensatorias, sin permiso de la autoridad competente, o bien que se trate de mercancías de tráfico prohibido. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Así se estableció desde que se creó e inició la vigencia del Código Fiscal de la Federación a partir de enero de 1982. Y de la misma manera, en el artículo siguiente, en el artículo 103, se estableció la presunción del delito de contrabando, señalando desde aquella fecha, en el 82, que dice llanamente, se presume cometido el delito de contrabando, y en aquel entonces tenía aproximadamente unas 6 fracciones. Hoy por hoy tiene 20 fracciones, algunas ya están derogadas, pero son 20 fracciones.
¿Cuáles son las más recurrentes? Presunciones de contrabando es no acreditar la legal existencia de vehículos fuera de la franja fronteriza, los no retornos de mercancías ingresadas al país al amparo de los programas PITES, maquila para retorno. Esos son los derechos, son los más comunes, ¿no? Entonces, quizá los vehículos aquí no están. ¿Está bien? Pero eso lo hacen por extorsionar, porque cuando agarran a, no digo un paisano, a un local y le quieren bajar dinero, y disculpe, lo digo con toda la palabra, lo digo delante de quien sea, porque platicando con jueces federales, la verdad, muchos de ellos están cansados, sobre todo en la frontera, que les ponen a disposición a personas, den un cochecito, ¿no? Den un cochecito, digo, no sé cuánto pueden ser las contribuciones omitidas, no son muchas, pero que era lo que buscaba el servidor público inmoral. La verdad, las cosas por su nombre, digo, ¿no? Entonces, oye, cállate, no le encontraba nada, pero tu coche se puso en esa extranjera, entonces lo ponían a disposición del Ministerio Público Federal, ¿no? Y con eso, pues contrabando presunto y bolas, caray, ¿no? Pero contra los grandes, ahí van a decir, como una empresa grande, para nada, perdón. Yo les comentaba, porque vi un asunto personal ya muy cercano, de que hasta qué extremo tiene... ¿Y usted para qué anda importando cosas sin pagar las contribuciones? No les importa. Aquí lo que es aquí en el estado, supuestamente se hizo una minuta para que se pudiera transitar vehículo americano. ¿Escuchan bien todos? No. Se hizo una diminuta para que puedan circular los vehículos americanos. Una minuta. Para que pudieran circular los vehículos americanos. De cierta manera, esta asociación tiene varios estados. Yo les comentaba, a ver, si usted me está deteniendo el vehículo, muéstreme el documento donde la Secretaría de Hacienda lo está autorizando. Yo se lo dije al federal. Yo que sepa, hasta ahorita no se ha señalado que va a haber decomiso. Me dice, no, es que de todos modos en la ley penal establece que es un delito traer un vehículo así. De cierta manera, no lo voy a contradecir, sí lo dice, pero sí es cierto de que si la persona que trae un vehículo dentro del país ya no es tanto por él, sino es por la misma aduana que está permitiendo las entradas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nosotros aquí compramos un vehículo americano, porque está la minuta de que puede circularse, que ya lo aprobaron nuestras autoridades que puede circularse, entonces nosotros decimos, ok, vamos a utilizar un vehículo, no tenemos para otra cosa, si no nos sale. De cierta manera, detienen el vehículo, si señalan el probable contrabando, se lleva el asunto penal, señalamos todo el desahogo de pruebas que pues la persona no introdujo el vehículo, de hecho no estaba ni reportada como que entró al país. Le escucho. De cierta manera, al acreditar, señalamos que el vehículo sí se compró aquí en el estado de Guanajuato. La estoy escuchando. Y aparte de eso, ¿cómo le dijera? Me comentaba el juez, es que esto no debe de ser así porque está cometiendo un delito. Ok, sí, yo lo entiendo que se está cometiendo un delito, pero de cierta manera estamos en plena disposición para cumplir con los aranceles que establece la ley fiscal. Ahora bien, no hay ni declaratoria de daños ni querella por la Secretaría de Hacienda. ¿Sí? En este juicio no existió ninguna declaratoria de daños. Declaratoria de perjuicio. De perjuicio, ok, y ni querella. Entonces, de cierta manera, se demostró y salió absuelto la persona. Por falta de registro posible.
donde el Ministerio Público Federal señala o le manda el requerimiento al SAE para que tenga en disposición el vehículo. ¿Qué se echa a perder? Bueno, antes de consignarse, nosotros presentamos lo que es el pedimento antes de la consignación, porque la gente del Ministerio Público Federal nos había solicitado que en término de 3 meses presentáramos la documentación y la presentamos. A ver, quiero ser bien claro. El importar vehículos de procedencia extranjera sin el pago de las contribuciones y o los permisos correspondientes, o tenerlos bajo las mismas hipótesis sin permisos, sin pagar las contribuciones y cuotas compensatorias, sí es delito. A lo que yo me refiero es que, basándose en una presunción, generalmente, en muchos casos se han iniciado acciones penales, procesados, sentenciados y conculpados sanciones por tipos inaplicables. ¿A qué voy? Ya explicamos lo que es el delito de contrabando. El delito de contrabando se refiere a lo que es la introducción o la extracción, ¿sí?, de mercancías, introducción del país o introducción o extracción del país de mercancías dejando de pagar las contribuciones y cuotas compensatorias, sin los permisos o que sean de tráfico prohibido. Ahora, me referí a lo que es la presunción de contrabando, ¿sí? Pero también es cierto que hay diferentes hipótesis que se encuentran sancionadas como equiparable al contrabando, previstas en el artículo 105 del Código Fiscal de la Federación, ¿sí? Faltó la otra parte del comentario para que lo entendieran en su contexto. Me quedé en qué es lo que dice el 102, qué es lo que dijo el 103 desde un principio. Decía que se presume de cometer el delito de contrabando, sobre todo en varios supuestos, los más importantes los más comunes son estos dos, pero que con independencia de que, bueno, primero, hoy por hoy una presunción de delito, la verdad es que es violatoria del principio de presunción de inocencia, definitivamente. Y a la luz de la reforma de 2011 al artículo primero, pues viola todos los principios de legalidad, de interpretación del principio pro homine, pro persona, etcétera, etcétera. ¿Esto qué significa? Que la presuntiva de un delito de contrabando, con independencia de su inconstitucionalidad, nos obligaba a que cuando la autoridad administrativa facultada para presentar el registro de posibilidad, entiéndase querella, declaratoria de perjuicio, denuncia, la Secretaría de Hacienda, el SAT, tenía que presentar la querella en el Ministerio Público a acreditar los elementos del delito de contrabando, porque era una presunción del delito de contrabando. Eso significaba que, si bien decía ahí que si tenías un coche, dice todavía, si tienes un coche de procedencia extranjera y no acreditas que pagase las contribuciones, pues que a su legal distancia, se presume cometido el delito de contrabando. Pero esto significa, desde el punto de vista penal, mejor dicho, esto no significa que desde el punto de vista penal no se deban de acreditar los elementos del delito de contrabando, ¿sí? Es decir, la presuntiva se utilizó desde un principio para facilitar el trabajo de la investigación en aras de la violación del principio de presunción de inocencia, ¿sí? Pero para poder llevar a cabo una consignación, dictar una orden de aprehensión, dictar un auto de término constitucional, un auto de tomar prisión, dar una sentencia por mayor razón, se tenían que acreditar los elementos del delito de contrabando. Claro, el primer problema que tenemos es, dices, bueno, ¿cuáles elementos tengo que acreditar? Está bien, extraer o internar
introducir o extraer mercancía, sí, pero había que ver si era omitiendo el pago de contribuciones, porque no tenía permiso, si era de tráfico prohibido, ¿no? Con motivo de la dificultad que tenía la autoridad para acreditar estos elementos del delito de contrabando, es decir, pues ya bueno, se presume cometido el delito de contrabando, pero tengo que acreditar los elementos del 102, el delito de contrabando genérico, pero la verdad era un galimatías, y pues la verdad es que yo también tengo que reconocer mi culpa. En aquel entonces era director general jurídico de la Tesorería de la Federación, y dijimos, bueno, pues muy sencillo, esa presunción, ya no sea presunción, sino que sea un tipo autónomo. ¿Y qué fue lo que hicimos? En 1998 reformamos esa presunción, y en lugar de decir solamente se presume cometido el delito de contrabando, le pusimos se presume cometido el delito de contrabando y se sancionará con las mismas penas que el delito de contrabando. Es reiterativo, he hablado, utilizado este término de contrabando, así lo hicimos para que no hubiera lugar algo así. A partir del 98 dice, se presume cometido el delito de contrabando y se sancionará con las mismas penas del delito de contrabando. En estos casos, ahí sí, si ya estaban las hipótesis desarrolladas abajo, ahora 20 fracciones, tenía una penalidad, bueno, ustedes los penalistas, ¿qué es un tipo, licenciado? Pues un tipo es una descripción, la descripción de una conducta como acreedora de pena. Si están descritas las conductas, tiene una penalidad, pues es un tipo. Para ese tipo, hace como tipo y tiene todos los elementos tipo, pues es un tipo penal. Es un tipo penal autónomo, ¿sí? Es como el ejemplo del pato, no hace cuacuá, parece pato, tiene alas, camina como pato, pues es un pato, ¿no? Igual es. En el año de 2004 hubo muchas reclamaciones por parte del sector maquilador por los retornos y también las extorsiones que hacían diferentes funcionarios de diferentes dependencias, funcionarios inmorales. Para que les hago un cuento largo, dijimos, bueno, pues vamos a regresarlo como estaba, ¿no? Le vamos a quitar la penalidad, ya no va a ser un tipo autónomo. Entonces, a partir de una reforma publicada el 5 de enero de 2004, me acuerdo muy bien porque yo estaba de vacaciones ya cuando se publicó, y el 5 de enero de 2004 se publica la reforma al Código Fiscal, entre otros, de esta disposición, y la presunción de contrabando volvió a ser una presunción de contrabando, quedó, se presume cometido el delito de contrabando y lo de la penalidad ya se le quitó. ¿Eso qué significa? Que a partir del 2004, para proceder por el delito de contrabando presunto, que ya no existe porque es un tipo autónomo, se tiene que volver a acreditar los elementos del delito de contrabando. ¿Y qué es lo que hacen? Y siguen haciendo muchos ministerios públicos. Usted consigna por el artículo 103 y algunos jueces pues te digo la orden por el artículo 103. ¿Y el artículo 103 qué es? Una presunción, no es un tipo. Cosa diferente si te consignan por el delito del 102 en relación con el 103, o mejor dicho, el 103 en relación al 102. Digan, bueno, te agarré con un cochecito, o tu programa PITEX, no regresaste a tiempo tus mercancías, entonces eso se presume que es delito de contrabando y no pagaste las contribuciones y ya no tienes los permisos y bolas, te consigo, no, está bien. Pero hoy por hoy hay casos en los que incluso están convocando sentencias de personas que fueron sentenciadas por el artículo 103 y el artículo 103 ya no tiene penalidad. Entonces, si te consiguen solo por el 103, te libran una orden de prisión por el 103, te dictan que es una sentencia solamente por el 103, no hay delito. Entonces, por eso les decía que hay casos en los que existiendo tipos derogados, mejor dicho, habiendo sido derogados algunos tipos, estos se siguen aplicando. Cosa diferente es si te consignan por el artículo 105, que contempla el delito de contrabando, que también 18 fracciones
bueno, son 16 porque derogamos la segunda y la tercera. Ahí sí también contemplan que pueden ajenar, adquirir, tener vehículos de procedencia extranjera, o aquella persona que ingrese al país mercancías bajo un programa fuera de los límites de plazo, bla, bla, es otro boleto, pero ahí sí dice que que comete se aplicarán las mismas penas que el delito de contrabando y enumeran las 18 fracciones, ¿sí? Pero es diferente. Yo me refiero a que antes, ante la facilidad que pintaba el tipo de contrabando presunto, dices, no, pues tienes un cochito ya al bote, ¿no? Y bueno, ahora en algunas partes lo siguen haciendo, siguen librando órdenes, hay procesos instruidos solamente por el 103. Ya no existe el tipo previsto en el 103, es una simple presunción. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué es eso? Pues lo mismo, porque no hay un estudio a fondo de los fiscales. Les puse al principio un caso de defraudación fiscal equiparable, les puse ahorita un caso de contrabando. No es posible, es la falta de estudio, la falta de conocimiento, insisto, genera que el péndulo de la justicia se vaya a un lado o hacia el otro, o excesos por parte de la autoridad, como en este caso, o la impunidad por parte de la otra, ¿no? Ya sea el caso de la impunidad, ya sea por el exceso de conocimiento del contribuyente o del sujeto activo, o por el nulo conocimiento por parte de la autoridad investigadora. Pero no son los únicos casos, hay muchos así. Una pregunta, maestro. Supongamos, hablando de lo que requiere el artículo 103, que solamente es de presunciones. Imaginemos qué es lo correcto, lo que se debe de hacer ahí, o a lo mejor yo desconozco. ¿Como contrabandista o...? No, supongamos que a lo mejor una empresa va a importar cierta mercancía que a lo mejor es de difícil identificación, y yo me voy a lo mejor a la fracción 19. Tú vas a quedar a la clasificación arancelaria. A la clasificación arancelaria, a lo mejor esa mercancía puede caber en diferentes fracciones arancelarias, y para eso tiene que ser un estudio. Ahí dice, el tipo te da pues como un parámetro de que te puedes equivocar hasta un 29.9%, porque dice se declara el requerimiento con valor a la mercancía un monto inferior al 70%. Y entonces a lo mejor me da esa posibilidad. Yo a lo mejor como empresa yo necesito ya esa mercancía para mi actividad fundamental, de lo contrario se paraliza pues mi producción. Supongamos que ya a lo mejor en este caso se detecte, yo hice, la gente aduanera hace una mala clasificación, lo mete en una fracción que no corresponde, porque a lo mejor a su apreciación él creía que era en esa fracción. La autoridad a lo mejor realiza una inspección, una verificación, toma muestras y ya al final después, a lo mejor la mercancía ya está en la empresa, ya está en los diferentes productos, me quieren implicar una responsabilidad en base a, es que yo presumo que tú cometiste este delito, y lo quiere tipificar en esa fracción. Como usted, a lo mejor no me quedó muy claro que dice que a lo mejor esto ya está derogado o algo así. Entonces, en este tipo de situación, ¿qué es lo correcto que se debe hacer para llevar una buena? Antes de darte una respuesta directa, creo que tengo que retomar algunos puntos y algunas premisas de las cuales debemos partir de la respuesta. En tratándose de delitos fiscales, todos y cada uno de estos son de carácter doloso, es decir, ninguno de ellos admite comisión culposa. ¿Sí? Para los que no son abogados o los que no son penalistas, ¿qué es el dolo? Bueno, pues el dolo en términos del artículo 7 del Código Penal Federal dice que el dolo, hay dolo directo y hay dolo indirecto, ¿no? Y es querer y conocer el resultado típico, en pocas palabras. O sea, querer y conocer lo que está plasmado en el tipo penal, en pocas palabras, ¿no? Y todos los delitos fiscales son dolosos. ¿Qué otro tipo de delitos hay? Los culposos. ¿Qué son los culposos? Los delitos culposos son aquellos delitos que se pueden cometer faltando un deber de cuidado. ¿Sí?
faltando un deber de cuidado y creyendo, o sea, ¿quién trae un código penal? Ese es el artículo, no, 7 es lo que de la definición de tipo, y es el 8-9 donde habla de la culpa, ¿no? Y dice que obra culposamente. Ahí están los códigos para comprar, ¿no? Digo, por eso ahí están los libros para comprar también, ¿no? Obra culposamente que faltando un deber de cuidado no prevé lo previsible, ¿sí? Esa es la culpa con representación. La culpa sin representación es que aquel que faltando también un deber de cuidado prevé, pero espera que no se obtenga el resultado típico, el resultado delictual, ¿sí? ¿Esto qué significa? Pues como decía un maestro mío, como el peor de la palabra, pues también sancionar la taruguez, ¿no? Aquel que se equivoca dice, ay, chinga, me equivoqué. ¿Por qué? Pues es que cuando vas manejando, ¿no? Pues me subí a mi coche y no sabía que la llanta estaba bien pelada y ya estaba los alambres por fuera y atropellé a un cristiano y pues, homicidio imprudencial, homicidio culposo, ¿no? No, en materia fiscal todos los delitos son dolosos y por lo mismo en todos hay que comprobar que la persona tenía conocimiento y quería ese resultado, ¿sí? Es decir, el Código Penal no sanciona la taruguez. El Código Fiscal de la Federación no sanciona la taruguez, pero sorpresa, no sanciona la taruguez ni el error. Pero yo no he visto un solo asunto, y créanme que tengo pues como unos 20 años dedicándome a esto, no he visto un solo asunto de carácter penal fiscal, ningún delito fiscal que se haya resuelto por una cuestión de error. Como decías, ay, la regué, cae, ¿no? ¿Cuántas veces, la verdad, quién se dedica a las importaciones? Ay, ¿quién es abogado? Fiscalista. ¿Usted hace su declaración solito? Y es fiscalista. Pues sí, pero requiere otra cabeza. Lo mismo, se dedican a importar. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, pues contratan a un agente aduanal y ustedes le proporcionan toda la información al agente aduanal y el agente aduanal se equivoca en la clasificación arancelaria. Y acuérdate que cuando tú importas algo por conducto de agente aduanal, tú le das una carta de encomienda y le proporcionas todos los datos y demás. Claro, ya va a ser taruguez o fue taruguez del agente aduanal, pero bien, se lo vamos a republicar aquí. Porque también existe la obligación para el importador de notificar todo esto. Y en términos del 152 y 156 de la ley aduanera, señala que efectivamente lo que dice es la obligación del importador de proporcionar todos los datos al agente aduanal, y también el agente aduanal pues es responsable de los datos que plasma. Solamente no es responsable cuando le proporciona información falsa el importador o el exportador. Pero ¿cuántos casos tenemos de rentas de agentes aduanales? Vamos a un caso, ya que tocaste el tema, permíteme que te hable de tú porque estamos jóvenes los dos. La renta de patentes aduanales. A mí me han tocado varios casos como servidor público, como abogado litigante. Espero que no me pase como importador. Bueno, yo nunca he importado nada. Así no es un caso. Una regalos para mi mamá. Que sea gente aduanal. He visto gran cantidad de casos en los que el importador llega con su agente aduanal,
le dicen, oye, necesito importar esto y esto y esto y esto y esto. Perfecto, muy bien. Le da las facturas, le da el boarding, certificado de parque, el certificado de origen, todo. Y luego la gente de aduanas se regresa con el informe y dice, mira, aquí está tu mercancía, aquí está tu pedimento, se grabaron tantas contribuciones. Perfecto, muy bien. Y después se voltea a Hacienda con el importador y le dice, oye papá, me debes tanto. O a veces le llegan, se entera cuando lo detienen, ¿no? Como dicen, me enteré del delito que cometí o que me imputaron hasta el momento en que me detuvieron, ¿no? ¿Sí? Digo, a veces sucede. ¿Y por qué? Porque pues, ese certificado, ese pedimento, ese pago de impuestos son apócrifos, porque resultó ser que la agente aduanal en el pedimento presentó una factura falsa con valor inferior y por lo mismo pagó una cantidad menor, o a veces ni siquiera pagó los impuestos, o sea, ni un peso. Entonces lo que le da al importador no es nada, y luego cuando el importador, ¿qué es lo que hace? Cuando presenta su declaración, el importador, pues en términos de la ley del IVA, bueno, para deducciones tratándose de impuesto sobre la renta y para acreditamiento en caso de IVA, solamente las operaciones realizadas vía importación con su agente aduanal. ¿Y qué es lo que sucede? Ay, pues oh, sorpresa, pues en lugar de haber pagado, tú le estás acreditando 100,000 pesos de IVA, cuando en realidad pagaste 2,000 pesos de IVA. Entonces llega y dice, oye, me debes 98,000 pesos de IVA más actualización y recargos. Y además ahí te va la declaratoria de perjuicio por equiparable al contrabando. Y todo porque, bueno, más el IF y IVA y demás. ¿Cuántos casos no tenemos? Y no son aislados. No son aislados. Pero bueno, son cosas que, pues sí, pasan que ahí están. Y todo esto es, ¿por qué? Porque el vivo, aquí venía, estas personas, estos movimientos aduaneros, o estos trámites aduaneros, los hacen gente que están rentando la patente de agente aduanal. La gente aduanal original dice, no, yo no sé nada, te rento mi patente, lo que quieras con ella, aquí está mi firma electrónica avanzada, haz lo que quieras. ¿Y qué es lo que hacen? Pues hacen todo, meten hasta lo que se les puede imaginar, ¿no? Y por 20, 30, 40 mil pesos hacen un negociazo y roban a no sé cuántas personas. ¿Pero por qué? Porque el pasado de vivo, que conoce tantito y conoce el trámite, sabe cómo engañar, robar. Bueno, no es robo. Estoy utilizando un término decente, compañero. Fraude. ¿No? Es un fraude, efectivamente, sí. Porque cuando Hacienda, cuando llega un caso como esto, que les comentaba, llega Hacienda con el contribuyente y con el importador, y el importador dice, no, si ya le pagué a mi agente aduanal, mira todo esto, dice, no, pues eso es falso. Oye, pero es que ya pagué, discúlpame, es un problema de particulares. El importador, el agente aduanal, te defraudó a ti, importador. Y tu importador, a mí, SAT, me debes, vente para acá. ¿Y todo por qué? Porque hay un pasado de vivo que sabe cómo se hace el trámite, sabe cómo pueden hacer todas las cosas indebidas, obteniendo un beneficio también de carácter indebido. Y además, ni siquiera le resulta responsabilidad, porque la persona que utiliza luego esas patentes, pues son personas que ni existen, bueno, no aparecen, no a la cara. ¿Por qué? Porque les digo, al que van metiendo al bote es al patente, es al titular de la patente aduanal que se la rentó al malandrín que hizo toda esta bola de... Pero así de casos. Y ya estamos hablando de que 10, 12, 15, 20, 100, 200, 300, estamos hablando de miles y miles y miles y miles de millones de pesos.
Y esto no solamente se queda en lo que es la defraudación fiscal y el contrabando. Esto traspasa los límites a otro tipo de delitos más graves, como lo que es el lavado de dinero. Me van a decir, no, este cuarto ya me valió, ¿no? Está loco, ¿no? Espero que no sigan pensando que estoy loco por lo que les digo. Pues déjenme decirles que hablar en primera persona, además de ser presuntuoso, a veces hasta es comprometedor. Entonces no lo haré de esa forma. Me iré directamente a los hechos. Érase una vez que a la autoridad hacendaria se le ocurrió que debía preverse expresamente en el Código Fiscal que los delitos fiscales y el lavado de dinero se podían investigar y perseguir de manera simultánea. ¿Era necesario? Digo, no estoy aplicando el principio de derecho civil o la regla aplicable a los particulares en materia de derecho privado que dice que todo aquello que no está prohibido está permitido, sino que al contrario, tratándose de derecho público, como lo es el derecho punitivo, en este caso el derecho penal fiscal, pues la autoridad única y exclusivamente puede hacer aquello que le permitan las leyes. Pero si las leyes te permiten sancionar vía investigación, acreditamiento de diferentes elementos, diferentes tipos que se integran de manera simultánea, ya sea con una o varias conductas, a la luz de lo que conocemos como lo que es las reglas de la acumulación o del concurso ideal o real de delitos, eso significa que pues, puedes sancionar varias veces a una persona, porque ¿a qué voy? ¿Qué es el concurso de delitos? Pues cuando se integran se actualizan varios tipos penales. Hay dos tipos de concursos, el ideal y el real. El ideal es con una sola conducta, integras actualizas varios tipos. Por ejemplo, yo con una pistola le pego a la ventana, daño en propiedad ajena, y luego le causo lesiones a un tercero y a un cuarto lo mato, ¿no? Pues hay DPA, lesiones y homicidio, ¿no? Con una sola conducta. Es un concurso ideal. El concurso real es cuando con varias conductas se integran diferentes tipos, ¿no? Y aquí aplican ya las reglas de la acumulación en tratándose de las sanciones. Es decir, por ejemplo, voy a poner el que se mete a la casa y con una acción, primero pues rompe la chapa de la puerta, pues rompe toda la puerta y comete daño en propiedad ajena. Se mete a la casa y es allanamiento. Y después de eso se va y se roba el perro, y después pues, se roba hasta la muchacha, ¿no? Entonces, bueno, ya pueden poner ahí lo que quieran, ¿no? Esto al margen de lo que es el delito continuado, ¿no? Que es que con la misma una misma acción la reiteres varias veces sobre el mismo sujeto pasivo del delito y sobre el mismo bien jurídico protegido. Como por ejemplo, pues aquel que se está robando, el empleado que se está robando una empresa que vende radios, pues que todos los días se roba un radio, ¿no? Entonces, delito continuado, exactamente. ¿Eso qué significa? Bueno, me regreso al tema de lo que es la defraudación fiscal y lo que es el lavado de dinero. A ver, si yo dejé de pagar impuestos, ¿por qué no presenté la declaración de impuestos? Porque presenté documentación falsa para acreditar deducciones inexistentes. Cualquier caso. ¿Qué es lo que tuve? Bueno, cometí el delito de defraudación fiscal, cometí un perjuicio al fisco y por ende tuve un beneficio. Tuve un beneficio y es un dinero que tiene un origen ilícito, ¿no? ¿Y qué es lo que se sanciona con el lavado de dinero?
el ocultamiento de recursos de procedencia ilícita con la finalidad de evitar el conocimiento de estos. Es una de las hipótesis, porque es el tipo más rebuscado y con un carácter de alternativo inconmensurable, ¿no? Entonces, pues, ¿qué sucede? Pues el que, por ejemplo, el que compra una factura falsa, ¿cómo le hacen? El contribuyente inmoral que compra una factura falsa a un malandrín que vende facturas falsas, pues lo que hace, compra su facturita, el contribuyente inmoral recibe la factura, le da el cheque al malandrín, ¿no? ¿Y qué es lo que hace el vendedor de facturas? Es que, perdón, no encuentro otro término más que un malandrín, porque eso de vendedor de facturas, pues, como decir que el vendedor de marihuana, ¿no? Sí. No se le dice vendedor de marihuana. Sí. ¿Le regresa el IVA al cliente? Sí, a eso voy. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, el contribuyente inmoral va con el vendedor de facturas, el vendedor de facturas le da una factura, el contribuyente inmoral le da un cheque nominativo, para abono en cuenta y todo, y sí, pues, ahí se lo abono en cuenta al malandrín, al vendedor de facturas, y ese ¿qué es lo que hace? Le regresa el dinero en efectivo, ¿no? Le cobra su comisión y le cobra el dinero en efectivo, y con esa factura ¿qué es lo que hace el contribuyente inmoral? Pues baja, aumenta sus deducciones y por lo mismo reduce la utilidad fiscal, o hasta la deja en ceros, o hasta con saldo a favor, bueno, cada caso, ¿no? Acredita IVA de operaciones inexistentes, no paga impuesto y el dinero se da en efectivo. Por otro lado, ese dinero es de origen ilícito, ¿no? Y si ese dinero lo utiliza y lo pone a nombre de la prima, de la tía, y compra un bien inmueble, ¿no hay lavado de dinero? No hay ocultamiento, no hay una adquisición de un bien por parte de un tercero para aparentar, para impedir el conocimiento del origen ilícito del dinero. Claro, ahí hay defraudación fiscal y lavado de dinero. Bueno, defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparable. Y además, lavado de dinero. Pues estos genios, yo ya no estaba ahí, ya no estaba ahí. Estas reformas, la única de la que puedo decir que soy responsable es de la de 2004, y eso fue en beneficio, porque se me hacía un exceso al contrabando presunto. Pero las otras, estas de cambiar la O por el así como, y que ahora tienes que presentar todas las declaraciones, esas no son mías. También la que les voy a comentar no es mía. Me consultaron, les dije cómo lo hicieran, y la verdad, por malo que yo lo diga, bueno, pues no sé, no lo entendieron en pocas palabras. Les pedí que leyeran un artículo mío, y yo que no lo leyeron, me entendieron mal. Y bueno, ¿para qué les hago el cuento largo? Pues reformaban el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, adicionándole un párrafo tercero, si mal no recuerdo. Para eso están los códigos, creo que es el párrafo tercero. Para señalar, para establecer una discusión que dice que el delito de defraudación fiscal, ojo, el delito, hay varios delitos fiscales, hay contrabando equiparable, defraudación fiscal equiparable, ¿sí? Que son las que traen aparejada la evasión del pago de contribuciones. Y aquí nos dijeron, la defraudación fiscal y el delito de lavado de dinero se pueden perseguir y sancionar simultáneamente. Entonces, por lo primero que me salta es, caray, y antes no. ¿Cuál es la otra consecuencia? Pues una amnistía, ¿no? Señores, ahora sí se puede sancionar penalmente y de manera simultánea al defraudador fiscal y al que lava dinero. Ergo, antes no. Entonces, señores, pues híjola, pues con eso limpiaron. No supieron lo que hicieron. Yo todavía tengo mis dudas si alguien les pagó, pero bueno,
Es que se me hace tanta tarugez, ¿no? Dígame. En esto hay relación en cuanto a las disposiciones nuevas que se llevan en los bancos en seguimiento de las cuentas, porque yo veía que anteriormente no se daba ¿Seguimiento de las cuentas o conocimiento del cliente? o conocimiento del cliente, y a la vez también seguían había el seguimiento del cliente y la procedencia misma de los depósitos grandes. Sí, la política de conocimiento del cliente es una norma del GAFI. GAFI es un organismo internacional de todos aquellos países que pertenecen a la OCDE, de los cuales México forma parte, y en base al cual todos los países integrantes deben de comprometerse a cumplir las normas adoptadas por dicho organismo. El GAFI es la Organización Internacional para el Combate al Lavado de Dinero, y una de las reglas, antes eran originalmente 18 disposiciones, ahora luego las subieron a 21, luego 28, y no saben cuántas antes. O tal una de ellas sea el conocimiento del cliente por parte de las instituciones financieras. Pero eso es otra cosa, eso es prevención del lavado de dinero. Y ya me refiero aquí a la sanción, eso es prevención, ex ante, esto es ex post, ¿sí? Ya la sanción de lo que ya se cometió. Entonces, pues una amnistía padrísima, ¿no? Para los lavadores de dinero y o defraudadores fiscales. Así que, muchachos, digo, no ustedes, no los muchachos malos, pero no, ahí no queda todo, porque, ojo, les decía que la reforma dice que solo la defraudación fiscal y el lavado de dinero se pueden perseguir simultáneamente. Oye, la defraudación fiscal lo que sanciona básicamente es la omisión del pago del IVA, ¿sí? Entonces, dices, el lavado de dinero y la defraudación fiscal. Y la defraudación fiscal, que es la genérica, la prevista en el 108, tiene el bien jurídico protegido regularmente es el IVA, pero si mal no recuerdo, al menos hasta ayer, no leí el diario oficial de la Federación hoy, la ley del IVA en su artículo primero lo que grava son la enajenación de bienes, el arrendamiento, la prestación de servicios, el arrendamiento de bienes y la importación de mercancías. Pero que yo sepa, las actividades ilícitas no están grabadas. Entonces, caray, se me hace otra taruguez. Entonces, ¿qué debieron haber dicho? La defraudación fiscal y la defraudación fiscal equiparable. ¿Por qué? Porque la defraudación fiscal equiparable lo que sanciona es la omisión del pago del impuesto sobre la renta que como impuesto directo lo que busca es gravar el aumento del patrimonio que se da en cualquier persona física o moral con independencia del origen del dinero, y no en base a un impuesto indirecto que solamente grava 4 tipos de actividades, dentro de las cuales no están las actividades ilícitas. Pero espérense, no acaba ahí. El artículo en su segunda parte, este tercer párrafo tiene una segunda parte, punto y seguido, que dice que se presume que el dinero proveniente de operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo voy a leer, para eso estamos listos a comprar. Ahí tienes, a ver qué dice la segunda parte. Se presume comete el delito de defraudación fiscal cuando existan ingresos derivados de operaciones con recursos de procedencia ilícita. El delito de defraudación fiscal. No. La segunda parte del tercer párrafo, la que estabas leyendo, la lees de nuevo con calma. Se presume comete el delito de defraudación fiscal cuando existan ingresos derivados de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Volvemos a lo mismo. A ver, se presume cometido el delito de defraudación fiscal cuando existan recursos de procedencia ilícita. ¿Y qué dijimos de la defraudación fiscal? La genérica no habla de defraudación fiscal y equiparable, sino solamente de defraudación fiscal, es el IVA.
¿Qué dice? Digo, para... Se presume que comete el delito de defraudación fiscal cuando existan ingresos derivados de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entonces, volvemos a lo mismo. A ver, ¿a poco los recursos de procedencia ilícita causan IVA? ¿No, verdad? ¿Qué es lo que dice? Que se presume que causa IVA cuando ven que haya recursos de procedencia ilícita. No es una tarugez. Así está la reforma. Son cosas graves, lavado de dinero, delincuencia organizada. Es triste, ¿no? Y todo esto, insisto, derivado de la falta de estudio de este tipo de temas, de los delitos fiscales. Y de ahí, insisto, la necesidad de crear una especialidad como lo es el derecho penal fiscal. Y por eso de aquí me esfuerzo que plasmen este libro, en donde podrán consultar. Es bueno para el insomnio, no se ría, compañera. Si tiene insomnio y lo lee, va a dormir muy bien. Y además, a lo mejor hasta alguna duda lo saca. Y entonces, bueno, pues esos son algunos ejemplos que creo que los pueden llegar a hacer reflexionar respecto de la importancia de no existir un estudio sistematizado, a fondo y serio de estos temas que, como dije al inicio de la plática, llevan a que el péndulo de la justicia oscile entre el abuso de la autoridad y la impunidad por parte del contribuyente o del sujeto activo de aquellas conductas que puedan ser catalogadas como delitos fiscales. Y todo, fíjense, esto último por exceso de conocimiento y lo otro por el abuso por autoridad, el abuso de autoridad por ignorancia. Las que quieran. Si quieren que aborde preguntas o si quieren que aborde algún otro tema, yo tengo tiempo. No sé si aquí en la Casa de la Cultura nos corren, pero creo que ya están abonados, ustedes ya son clientes, ¿no? Ya son incluyentes. Yo tengo una pregunta, maestro. ¿Pagan impuestos? ¿A ver su declaración? ¿Pero qué? ¿El contador? Su declaración de impuestos, no la del contador. No, pero es la mía, la presenta mi contador. ¿Y la tiene en domicilio fiscal suyo o en el de él? ¿En el de él? Ah. No es un delito, pero sí es un agravante. En términos del artículo 28 del Código Fiscal, en relación con el artículo 111, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación, si la oculta, no, es otra. Voy a poner un caso bien importante, bueno, más que importante, común, perdón, ahorita te contesto lo que es. Ahí voy. Eso empezó por la broma. No sé si sea broma, a lo mejor no paga impuestos usted. A ver, ustedes han escuchado, los contadores sobre todo, llega la autoridad, bueno, SAT, ¿no? Porque desde que estaba en el primer año de la carrera, cuando estudié Derecho Romano, que por cierto en algunas universidades ya no lo ven. Digo, yo al menos aprendí historia en Derecho Romano y una que otra cosa. Decían que la autoridad, antes de ser política, debe ser moral. Y no puedes llamar autoridad a alguien que no tiene los atributos. Y no que tenga los atributos pues, porque no te caiga bien o porque te vaya a causar, te vaya a imponer una sanción por una omisión que tú, o una acción o omisión que tú incurriste, sino porque a lo mejor carece de la integridad y o capacidad. Dicen que la corrupción es mala, pero la ineptitud a veces es peor. Y dice otro dicho que la ineptitud además es corrupción.
y muchos prefieren a corruptos que a ineptos, pero en fin. Llega el SAT. ¿Quiénes son contadores de nuevo? ¿Fiscalistas? Ya se fueron. Bueno. Llega el SAT. Acta de inicio, bueno, notificación, acta de inicio, te presentan tu oficio y te requieren todo, ¿no? Y al último te ponen, le recordamos que en términos del artículo 85 y 40, 85 y 86 del Código Fiscal y 40 del mismo ordenamiento, nos decían que sí, que al no proporcionar información se considera como ocultamiento, y el otro dijo, no, espérate, es diferente, y aquí lo trato. Se denunció la contradicción y obviamente, pues, ¿qué creen que dijo la Corte? Pues que lo ocultar, que el no proporcionar no es lo mismo que ocultar, es una sanción administrativa, no es un delito. Esas son de las cosas que no están aquí, porque es posterior, pero bueno, la argumentación ya está y creo que hasta la tomaron afortunadamente. Ahora sí, pregúnteme. No, pero usted ya preguntó mucho. Referente al 125 del ISR, referente en relación al 31 fracción tercera, referente a los chicos con abono en cuenta. Por ejemplo, se da mucho el caso, como dice usted. A ver, 31 habla de los requisitos, el cumplimiento de los requisitos para que las deducciones sean procedentes. Que El 125. la leyenda con abono en cuenta. El 125 en relación a las personas que te remonta. Usted es bien codo, no compra los códigos, se los aprende de memoria. Que te remonta al 31, fracción tercera de la ley del ISR, que te dice cuáles son los requisitos para que puedan ser consideradas como deducciones. Sí. Aquí la situación, en un caso particular. Agarra el micrófono, amigo, para que lo oigan los demás, también yo porque estoy medio sordo. Por favor. Es la siguiente. Conforme al 125 te señala cuáles son los requisitos que tienen que ser para ser considerados como deducciones. Sin embargo, en este caso, quien hace este movimiento presenta facturas apócrifas. ¿Quien hace este movimiento? Sí, presenta facturas apócrifas perjudicando a mi cliente. En este caso, al contribuyente le duplicó facturas. Ajá. Y le manifiesta la autoridad, ¿sabes qué? Revisa sus cuentas bancarias, ve sus ingresos y no tiene nada, ni un movimiento irregular, toda su contabilidad está perfecta. Sin embargo, le duplicaron una factura en el cual no llena los requisitos del COFI. En este caso no viene. O sea, el proveedor le da una factura apócrifa. No apócrifa. Ahorita tocamos el tema. Duplicada. Le duplican la factura a mi cliente. Mi cliente no tenía conocimiento de esto, tenía toda su contabilidad perfectamente. Le revisan estados financieros, sus bancos, todo lo que compra no es igual a lo que vende, tiene una perfecta simetría. Pero la autoridad, al momento de revisarla, le dice: ¿sabes qué? Mira, yo también tengo esta información donde me reportan clientes que presentan operaciones. En el oficio de observaciones que le dicen a su cliente que sostuvo relaciones comerciales. Ajá. con el cliente. El cliente ficticio. Ajá. El cliente ficticio. No, sí, está diciendo que sí. El proveedor. Tu cliente es tu cliente. Sí. Y el que le dio la factura irregular es el proveedor. Es un cliente es supuesto proveedor. Mi cliente es supuesto proveedor. No. El que le da la factura a tu cliente, obviamente es el proveedor. No, ellos se manifiestan como supuestos clientes y meten una factura. A ver, con manzanitas. Tu cliente es A. ¿Sí? Y a tu cliente A, sí, un proveedor le da una factura. Mi cliente es el proveedor. Y el cliente es el que duplica la factura. Llega una revisión donde le dice: ¿ves que subiste relaciones comerciales? Y me reporta que estuviste trabajando con esta persona. Ajá. El cliente
demuestra en el juicio de observaciones que efectivamente no eran, le presentaron cheques a su nombre, falsificaron su endoso. ¿A quién? A un cliente, que es el supuesto proveedor, que fue el que dio las facturas. Le falsifican la firma, se presentan pruebas de observaciones donde manifestamos que no era su firma, que efectivamente se demuestra que no es su firma, se demuestra que las facturas son apócrifas. Pero fue una compulsa, no fue una visita, fue una compulsa al tercero. Sí, no fue una visita, fue en la visita. ¿A tu cliente? Sean cliente. Le demuestran toda esa información que sostuvo relaciones comerciales. Demostramos que no era así, que ni siquiera entraron a su cuenta para que fueran consideradas como deducciones y sin embargo dictaminaron un crédito fiscal. Manifestamos que ¿Pero cuál fue la observación? Que ellos manifiestan que aunque no es su ¿Cuál fue la observación? Manifiestan ellos en el registro de observaciones En la última acta que sostuvo relaciones comerciales porque aparece su nombre en el endoso y que si bien es cierto en la acusación que dimos a previo del oficio presentamos las pruebas que fue la pericial, ellos manifiestan que aunque no es su firma, sí no es su firma, sin embargo aparece su nombre y por eso que luego usted me confunde porque dice ellos, nosotros o ellos su cliente. Exacto. Exactamente. Manifiesta que efectivamente sostuvo relaciones comerciales con ellos porque aparece su nombre. ¿Con ellos quiénes? Con el cliente. ¿El cliente de su cliente? El cliente ficticio del cliente. Bueno, por eso. Es que todos son clientes. Usted, el proveedor es cliente suyo y el otro es cliente de su cliente. Vale, luego. Ellos manifiestan, el SAT manifiesta que sí existieron las operaciones comerciales, sin embargo, demostramos con la pericial que no había relación comercial. Aquí la situación es la siguiente: si se les demuestra todas las operaciones, se demuestra que no cumple con los requisitos del 31 fracción tercera para ser consideradas como deducción, porque ni siquiera viene con la cheque, con la llena con la mano en cuenta, y que además la gente que se le endosó el supuesto documento eran empleados de la SA, el cliente ficticio. Aún así se determina un crédito fiscal y por ende se le presenta querella al cliente, al proveedor, se le presenta la querella al supuesto proveedor. Al supuesto proveedor, o sea, al otro cliente. Porque el otro es el supuesto cliente, el ficticio cliente. ¿Qué querella? ¿Por qué? ¿Por declarar ingresos menores al probablemente obtenidos? Por omitir declarar ingresos. Por eso, declarar ingresos acumulables menores a lo realmente obtenidos, la segunda fracción, la segunda hipótesis de la fracción primera del secundario. Sí, es correcto. No, pues tan mal. Pues es que no tiene hilación, pero bueno. ¿Vale? No tiene congruencia, no está ni fundado, no tiene fundamentos para que hagan esa situación, porque no se basan en algo. ¿Y a poco ya lo consignaron? No está en insurgentes. Ahí en la sí, pero lo más seguro es que vayan a consignar. No vayan a consignar. ¿De qué ejercicio es? 2012. ¿2012? 2012. 2010, perdón. 2010. No, yo digo perfecto, que si no, pero no. No habría manera, pero bueno. No, pero no digo, no le veo pies y cabeza a la querella. Presentamos nosotros una querella en contra del supuesto cliente, donde se demuestra que las facturas mediante oficio del... Pero es muy sencillo ahí, es para poder integrar este tipo de delito se requiere determinar presuntivamente ingresos, los ingresos no declarados, los ingresos no declarados, y en este caso la forma en que determinaron presuntivamente los ingresos acumulables no declarados es vía depósitos bancarios junto con la supuesta factura, tienen que ir hilados, y en los depósitos bancarios de tu cliente no aparece nada. Es que hay autoridad lo dedujo por operaciones con terceros. Aquí el cliente sirve por una deducción que nunca había ocurrido. Y entonces esa deducción. Y
Y por eso de ahí realiza lo que es la visita para la verificación de No. Y solamente fue una factura. Duplicaron como 400, falsificaron 400 facturas donde donde empleados del supuesto cliente sacaron el dinero. ¿Mande? Empleados del supuesto cliente sacaron el dinero. Empleados de la SA. Entonces, a ver, aquí lo que pasó fue lo siguiente, o sea, ya entendí. Los empleados del cliente de tu cliente lo que hicieron fue que abrieron una cuenta a nombre de la empresa, entiéndase del cliente de tu cliente, permíteme, con una identidad apócrifa, datos falsos, con facturas falsas, duplicadas o como le llaman, espejeadas de las de ustedes, bajarle dinero a su empresa, a la empresa del cliente de tu cliente, cobrar las facturas y quedarse con el dinero. Eso fue lo que hicieron. Ahora, de esas 400 facturas, ¿cuántas son de tu cliente? Ninguna. No, pero ¿cuántas le están imputando? Las 400 facturas. ¿Ah, las 400? 400 facturas. ¿Y dónde se depositó el dinero? Nunca se deposita ese dinero, ese dinero se saca directamente de su cuenta. No venían con la leyenda con la buena cuenta. ¿De qué montos eran los cheques? Inferiores a 40,000 pesos, todos. Pues entonces son improcedentes. Para que no son acumulados. Pero aquí se consideran acumulables para 40 por el supuesto por Sí, ya lo entiendo, pero te digo, si fueron, si no fue, a ver, ¿a nombre de quién se expidieron las facturas, los cheques? ¿A nombre de tu cliente? A nombre del cliente. Pues le abrieron una cuenta. La sacaron el cliente sacaba en efectivo el dinero para pagarle la factura en efectivo. Supuestamente le pagó el dinero en efectivo a su proveedor. Y ya denunciaron al cliente. Ya denunciamos al cliente ficticio. Pues no, lo que deben hacer ahí es que se enderece la defraudación fiscal en contra del cliente de tu cliente. Está muy sencillo. Muy sencillo. No deberían de consignar a tu cliente, o sea, creo que no creo que un juez bueno, lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Híjole, como es un delito grave, es un delito grave porque está calificado por documentos falsos, no solamente por la cuantía. Para que un delito fiscal, de defraudación fiscal o contrabando, sobre todo en este caso de defraudación, sea considerado como grave y por ende no tenga derecho a libertad bajo caución, que la orden de aprehensión se libre 24 horas, no tenga derecho a los beneficios sustitutos de la pena, etcétera, etcétera, se requiere que la sanción esté ubicada en la segunda o tercera fracción del 108, es decir, que sea mayor de 2 millones de pesos, y que además esté calificado, y para que sea calificado son 8 supuestos. Uno de esos supuestos es utilizar documentos falsos, ¿sí? Y en este caso hay documentos falsos, lo van a consignar como grave, y al consignarlo como grave el juez de 24 horas, y la verdad es que los jueces cuando son graves, no porque lo hagan de mala fe, sino porque no tienen tiempo, pues es más fácil librarla que negarla, y en 24 horas pues, con mayor razón, abusado. Pero pues nada más bien buscan un abogado que sepa. Sí. ¿Existe algún margen de tolerancia de la Secretaría de Hacienda a ciertos contribuyentes para que no estén dados de alta? Tolerancia. Supongo vendedores ambulantes, agricultores, abogados. No hay tolerancia. Sí, yo lo sé, pero que no hace nada en contra de ellos para que estén dados de alta, para que regularicen su situación como contribuyentes. A ver. Según el artículo 31 constitucional, pues todos estamos obligados a
a pagar impuestos, así es sencillo, que si hay una actividad económica, ¿sí? Sí, lo estamos O sea, es obligación de Eso todos es de todos los inscribirse. mexicanos. Es más, el 107, cuando habla, que es el procedimiento de discrepancia previsto en la ley sobre la renta, hace referencia a que se le puede determinar ingresos acumulables incluso a aquellas personas que no estén dadas de alta en el registro de contribuyentes. O sea, aquel que gasta, o sea, no presenta declaración, no se inscribió en el RFC, no presenta declaración, pero si le agarran más de $1 millón de pesos de depósitos en un año, se le considera ingresos acumulables y hasta le pueden iniciar un procedimiento penal aunque no tenga RFC. La única tolerancia que existe, las tolerancias o excepciones se refieren no a la informalidad, sino a ciertos casos como montos, pagos espontáneos, etc. Por ejemplo, cuando alguien paga espontáneamente, entiéndase, espontaneidad, aquel que paga antes de que le hagan algún requerimiento, le hicieron una auditoría, no le pueden presentar una querella. Pero si llega y lo cachan y después quiere pagar, no puede. Igual en tratándose de delito de contrabando, si mal no recuerdo, el límite son 100,000 pesos. 50 o 100,000 pesos. 100,000, ¿verdad? Si omites menos de 100,000 pesos en contrabando, no presentan querella. 150. Bueno, con la actualización, hace 17 años. 300. Sí, porque se actualizó en base a 17 años, ¿no? ¿Qué otra pregunta? Yo, maestro, si me permite,